Vamos con el tema sobre la mesa. El presidente insiste en la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja para integrarla a la Junta de Gobierno del Banco de México y de ahí convertirse en la gobernadora del Banco de México. Pero esto ha puesto nervioso a los mercados y la pregunta es, ¿reúne los requisitos? ¿Tiene la experiencia para estar al frente del Banco de México? Nuestros panelistas, nuestros especialistas aquí en Mega Noticias, que los saludo con mucho gusto, Víctor Hugo Hernández, Eduardo Manzanares, tienen el tema y ya están listos. Gracias, muchas gracias, Adán, te despido con afecto, claro. Lalo, te saludo con afecto, buenas tardes, Lalo Manzanares. Pues sí, es el tema, es la nota de estos días. No sé si tienes la misma impresión que un servidor, pero me diera la sensación, pues, de que poco a poco la temática o la narrativa va cambiando. Venimos de temas muy sociales, que es los temas de seguridad, de inseguridad, venimos de los temas de la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los temas políticos, y estamos empezando a dar una gradualidad hacia un aspecto fundamental en la vida de todos los mexicanos, que es la economía. Y esto viene a cuenta porque se combinan varios factores. Uno, el nombramiento reciente de Victoria Rodríguez Ceja para encabezar el Banco de México, su nominación que se da luego, sorpresiva para muchos, luego de que se esperaba que fuera realmente Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda, de quien se nos había dicho, se había anunciado, sería el próximo titular del Banco de México. Pero sorpresa, resulta que siempre no. Y de alguna manera la figura de Arturo Herrera pues era una figura ya conocida, consolidada, que daba mucha certidumbre, que permitió mucha estabilidad. El nombramiento de la señora, de Victoria Rodríguez, que no dudo de su capacidad, sin embargo sí generó movimientos, generó cierto nerviosismo entre los especialistas en estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay quien dice, los que la conocen, que es una mujer que ciertamente sí sabe de política fiscal. La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en esa área, pero no es una experta ni mucho menos en política monetaria, que es algo que se necesita o que es una condición fundamental para poder estar al frente del Banco de México. Hay quien dice que se privilegió la lealtad, hay quien dice que no, que se privilegió la equidad. Bueno, lo cierto es que un poquito de ella es que es economista, egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, tiene maestría en economía por parte del Colegio de México, se ha desarrollado en áreas de finanzas públicas, destaca su participación en temas presupuestales, fue directora del sistema de transporte colectivo Metro, el controvertido Metro, y actualmente pues, es la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda. Esto se da a la par también del informe del INEGI, que habla que pues tuvimos una caída en varios rubros, hemos caído en las actividades primarias, secundarias, terciarias, no hemos tenido crecimiento y bueno, tenemos la amenaza más importante, la amenaza de la inflación, que hay quien dice ronda ya casi del orden del 7%. ¿Qué te parece, Eduardo, este escenario y cuál es tu diagnóstico? ¿Qué tal, Víctor? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes a la audiencia de Mega Noticias también, desde luego. Si están comiendo, muy buen provecho. Mira, déjame empezar con esto, Víctor. Esto no tiene nada que ver con género, porque he leído ya muchas respuestas, sobre todo de la parte feminista, que ya le toca a una mujer. A ver, los puestos públicos, así como los puestos claves en las empresas, no tienen que ver con el género, tienen que ver con la cualificación de la persona. No estoy hablando de la calificación, para no poner un adjetivo, sino la cualificación, es decir, la persona, sea hombre o sea mujer, tiene que ser el mejor cualificado para poder desarrollar las funciones del puesto al cual lo están proponiendo. No dudo ni tantito de la capacidad de la propuesta del Ejecutivo para el gobierno del Banco de México. Es decir, no está en juego si tiene los estudios, si no tiene los estudios, si ha sido buena en donde está, sino que si cumple o no cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el Estado mexicano, Víctor. Y lamentablemente le falta experiencia en la parte monetaria. No es lo mismo manejar el Banco de México que manejar los egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso es por un lado. Entonces, aclarando ya el punto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver con la inclusión, es que ya le toca a una mujer. A ver, las mujeres nos han demostrado que son mucha pieza. ¿Sí? Y yo la respeto y respeto a todas, y qué bueno que nos están demostrando que son mucha pieza y que pueden ocupar el cargo que quieran, inclusive el de presidente de nuestro país. Pero hablamos también de que los puestos tienen que ser
meritorios por las cualificaciones de las que estoy hablando. No tanto porque, pues como le toca a una mujer, va para una mujer. Claro. Porque entonces estamos haciendo lo contrario, ¿no? O sea, Sí, claro, vamos, eres de mi grupo, me eres leal y eso me importa más, o en fin. Pero fíjate, yo no sé, me diera la impresión de que los requisitos son bastante laxos en ese sentido. Dice, ser ciudadano mexicano por nacimiento, no tener más de 65 años de edad cumplido para la fecha de inicio del periodo durante el que desempeñará el cargo, gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado por lo menos durante 5 años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano. Pues yo veo que para muchos Victoria Rodríguez no cumple con estos requisitos, sobre todo este último, ¿no? Haber estado en cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano. Pues ese ya sería un asegún, ¿no? Sí, y esto es lo que, digamos que versus algunos otros perfiles de hombres y de mujeres, que no dudo que haya mujeres que cumplan con 100% con el perfil, Víctor, y eso es a lo que voy, o sea, la propuesta, bueno, pues así está establecido en la ley, que la propuesta la hace el Ejecutivo Federal y el Legislativo lo discute, ¿no? Sin embargo, no dudo que haya personas, si quieren una mujer, que cumpla con el perfil del Banco de México, porque tal parece que entonces estamos dándole puestos como se daban en antaño, sí, en áreas claves del país, que es por amiguismo, por compadrazgo, por política, porque me apoyaste en la campaña, porque simplemente me eres leal y me eres fiel. Y no estoy nada más hablando de esta administración, siempre lo hemos discutido y yo en lo particular siempre lo he discutido. ¿Qué hace un economista en salud, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace hoy en día un agrónomo en Pemex? ¿Qué hace un político de CEPA en la Comisión Federal de Electricidad? Y así lo era también anteriormente, ¿no? Que hacían políticos un periodista en todas seguridad, estas instancias de gobierno. Otra periodista en relaciones de cónsul en Turquía, en fin. Por ejemplo, ¿no? Entonces, puestos claves, Víctor, tienen que ser, y más el Banco de México, el encargado de la política monetaria del país, pues debe tener experiencia en actividades monetarias, no nada más en actividades fiscales, sino en actividades monetarias. Por eso es muy claro esa parte del reglamento para poder llegar a ser gobernador del Banco de México, gobernador del Banco de México, una amplia experiencia en el tema monetario y en las finanzas públicas. Manejar un presupuesto es difícil. Un presupuesto como lo es el del país es complicado, como el del metro es complicado, pero no estamos hablando de presupuestos en el Banco de México, estamos hablando de política monetaria, Víctor. Ayer, por cierto, salió, yo creo que para atajar esas voces disidentes o esas voces críticas, a decir exactamente cuáles iban a ser los objetivos de su llegada, ¿no? Para garantizar cómo sería su llegada. Dijo que velaría por la autonomía del Banco de México, que combatiría la inflación y que no tocaría las reservas. Yo creo que esos 3 elementos pues son importantes e interesantes, ¿no? Que se cumplan, sobre todo a la luz de lo que estamos viviendo actualmente. Primero, bueno, siempre la duda ante un ejecutivo que hemos visto tiene una clara intención de quebrar instituciones y tener incidencias en ellas bajo el pretexto de que se está en un cambio de régimen y de que se tienen que acelerar las cosas. Pero por otro lado también ante un proceso que es inevitable. O sea, hemos tenido un estancamiento en el crecimiento y de acuerdo a los datos del INEGI que se dan a conocer el día de hoy, los índices globales de crecimiento económico, tuvimos una actividad económica de 0.4% de disminución. O sea que el paquete no es nada fácil, ¿no? No, nada fácil y no lo tiene nada fácil, pero tampoco lo que dijo ayer, la declaración que hace ayer, tampoco es la creación del hilo negro o el descubrimiento del agua tibia. Vaya, lucharé por la autonomía del Banco de México. Espérame, pues es autónomo dentro de lo que cabe, ¿no? Por mantener la inflación, pues es una de las funciones del Banco de México, mantener una herramienta y estrategias para evitar la inflación. Y hoy en día la inflación, ayer lo dio a conocer el INEGI, la más alta por un mes de noviembre en los últimos 20 años. 6.8, vaya, o sea, 7, ¿no? O sea, es la política monetaria a final de cuentas y lo que dijo pues son parte de las funciones del gobernador del Banco de México junto con, obviamente,
los subgobernadores y toda la gente que trabaja en el Banco de México. No es una sola persona la que, pero de que toma decisiones importantes y desde mi punto de vista se tiene que mantener alejado de cualquier indicio de cercanía con el Poder Ejecutivo o con cualquier otro poder. Así, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. ¿Ves en riesgo su autonomía, la autonomía del Banco de México en el futuro próximo, o crees que será lo suficientemente sólida como para evitar esto? Así es, esperemos que, bueno, pues ya el tema ya va a estar en el legislativo, Víctor. Sí, pero ya doy por hecho que la van a aprobar. hecho. No creo que la vayan a rechazar. ¿O sí crees que la puedan rechazar? No creo que le vayan a sacar la lengua al Ejecutivo en esta ocasión. No lo hicieron, a final de cuentas, con la terna para suplir a uno de los magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No lo hicieron para el presupuesto. Es decir, tienen lo suficiente para hacerlo. Aquí lo importante es la resistencia social que podemos llegar a hacer o que los ciudadanos puedan llegar a hacer para que esto pues no siga creciendo como está creciendo. El dólar ya subió, la bolsa bajó y podemos decir que son causas externas. Pero fíjate, y con esto yo concluyo, Víctor, lo que hizo Andrés Manuel al nombrar a Arturo Herrera meses antes de que sucediera el cambio para evitar que los mercados reaccionaran de manera negativa, lo ocasionó el día de antier con su mención. Sí, caray. Lalo, te mando un saludo afectuoso, como siempre, Eduardo Manzanares. Gracias por tu comentario, gracias por este intercambio de impresiones en este tema que es el tema del día. Al contrario, un gusto estar contigo, Víctor.